A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas en el ámbito financiero, contable y laboral. Utilizaremos un lenguaje sencillo, pero tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender cuáles son nuestras obligaciones y derechos en el marco legal vigente en el Ecuador. Se cierran los estados financieros. Tenemos que determinar cuál es nuestro resultado contable, nuestro resultado financiero. Tenemos obligaciones que debemos cumplir, no solo en el ámbito tributario, sino también con nuestros trabajadores y empleados. Esa fuerza laboral que nos ayuda a generar esos ingresos grabados, esos ingresos que tanto necesita el Ecuador en el tema de la productividad. Queremos darle la bienvenida a Marinés de Vargas, nuestra experta en el ámbito laboral y que ya hemos tenido la grata presencia de tenerte en Tributación de hoy. Estimada Marinés, bienvenida. Qué grato el día de hoy poder contar contigo. Realmente fue una experiencia muy importante para nosotros cuando te invitamos a hablar sobre los contratos de trabajo. Hoy queremos hablar sobre el tema de reparto de utilidades. Tenemos que cumplir con una obligación constitucional, que es la generación del 15% de reparto de utilidades a nuestros trabajadores. Obligación que tiene que darse en este mes de marzo. Queremos comenzar con algo sencillo. ¿Cómo se obtiene este 15% para repartir a nuestros trabajadores? Bueno, gracias Cristina por la invitación nuevamente. Para mí es un placer siempre poder contribuir un poquito acá en tu programa. El reparto para trabajadores nace de un 15% sobre la utilidad líquida o contable, como también la podemos llamar, de todos los empleadores que se genere de su actividad en cada ejercicio fiscal. Es decir, de la utilidad contable al 31 de diciembre de cada año. Es decir, que si las empresas, las sociedades, obtenemos una utilidad líquida que vendría a ser una utilidad real, una utilidad que sale de generar nuestros ingresos operacionales más nuestros costos y gastos, una utilidad que está amparada en el artículo 97 del Código del Trabajo, una utilidad contable. Sobre esa utilidad contable nosotros vamos a generar un 15% que está establecido en la Constitución, el reparto de las utilidades a los trabajadores, un derecho constitucional. Así es, este reparto, lo que es importante considerar también, que no solo van a repartir las sociedades, van a repartir también las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Entonces hay que considerar ahora, con el cambio tributario de las personas o profesionales que llevan contabilidad, que desde este año también se les genera una nueva obligación, que es el reparto de este 15% a trabajadores. Este cálculo de este 15%, cuando nosotros lo vamos a repartir, está formado prácticamente de dos partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas dos partes que componen el 15%, que es el reparto de la utilidad al trabajador? Bueno, tenemos la utilidad de este 15%, son tres partes o 3/3, como tú lo dices. El 1/3 es para las cargas familiares, que es del 5%, y los 2/3, que es del 10%, es para los trabajadores en general, la cual debemos repartir en forma equitativa al tiempo que trabaja cada empleado.
Este 15% que reciben los trabajadores, ¿es un ingreso de fuente ecuatoriana, es un ingreso gravado o es un ingreso exento? Este es un ingreso gravado, no tiene tope ya como años anteriores, ¿sí? Sin embargo es un ingreso gravado para todos los trabajadores, es decir, entrará a su renta global. Esto es importante que nuestros televidentes estemos claros. El 15% de la reparticipación de utilidades es un ingreso gravado porque es un ingreso de fuente ecuatoriana. Los ingresos de fuente ecuatoriana, de acuerdo al artículo 8 de nuestra ley tributaria, son ingresos gravados. Cuando decimos ingresos gravados, son ingresos que pagan impuesto a la renta y que el patrono es agente de retención. Es correcto. Es decir, Marinés, que tienen que entrar a la liquidación del impuesto a la renta anual. Sí, y la recomendación acá es hacer un ajuste a esta liquidación o proyección anual para poder retener a los trabajadores en las utilidades, especialmente cuando estas son de montos considerables. Estamos hablando que no nos olvidemos que no solamente es un efecto laboral el que yo tenga un derecho constitucional al recibir estas utilidades, sino también que sepamos de que tenemos una obligación tributaria porque es un ingreso de fuente ecuatoriana. ¿Qué documentación y hasta qué fecha debo entregar para que yo pueda generar este reparto, sobre todo cuando tengo cargas familiares, Marinés? Bueno, es obligación de los empleadores comunicarles a los trabajadores y ex trabajadores que deben entregar su documentación que acredite estas cargas familiares hasta el 30 de marzo de cada año. ¿Qué documentación? La que les satisfaga al empleador para poder verificar estas cargas, que en este caso serían partidas de nacimiento o cédulas de identidad de los hijos, en el caso de cónyuges el acta de matrimonio y en unión de hecho la declaración jurada que legalice esta unión de hecho. Entonces podemos poner en un resumen cuáles son mis cargas familiares que tienen derecho al reparto de utilidades. Las cargas familiares para que se considere como tal son los cónyuges convivientes en unión de hecho, así como los hijos menores de 18 años e hijos con discapacidad de cualquier edad que dependan del trabajador. ¿Qué quiere decir que dependan del trabajador el tema de los hijos con discapacidad? Quiere decir que ellos no estén trabajando, que no reciban ingresos de forma personal, y esa justamente fue la última modificación del reglamento que todavía está vigente, que es del Acuerdo Ministerial MDT 2017-065. Ahí se hace esta aclaración indicando que los hijos con discapacidad deben depender del trabajador, es decir, que no trabajen. Perfecto. ¿Hasta qué fecha debo entregar esta información a mi patrono? La información hay que presentarla hasta el 30 de marzo. Sin embargo, las cargas familiares deben generarse o haberse generado en el ejercicio fiscal entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, para que sean consideradas como carga familiar. Es decir, que este es el periodo en el cual el trabajador tiene que demostrar cuáles son sus cargas familiares. Una de las preguntas que nos han hecho nuestros televidentes es ¿qué pasa cuando en la misma empresa los cónyuges o vivientes en unión de hecho trabajan? ¿Cómo se procede cuando en la primera experiencia, o también cuando otra de las preguntas que nos hace mucho mi querida Marinés, es qué pasa cuando las empresas no tienen trabajadores y si es que esto se puede dar? Son dos preguntas. ¿Qué pasa cuando trabajamos en la misma empresa? Y me supongo que es el tema de qué pasa con estas cargas familiares. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando una entidad, una sociedad no tiene trabajadores? ¿Qué tengo que hacer con este 15%? Ya, cuando el cónyuge, esa unión de hecho, trabaja en la misma empresa, cada uno se considera en forma individual, es decir, por cuenta propia. Para ponerlo fácil, resumido, si tenemos una pareja que trabaja en la misma empresa, tienen 2 hijos, el trabajador va a coger por 3 cargas familiares, por su esposa y sus 2 hijos, y la trabajadora va a coger por 3 cargas familiares, por su esposo y por los 2 hijos, es decir, en forma individual. Ahora, ¿puede existir empresas que no tengan trabajadores? Yendo a la siguiente pregunta, pues sí, hay empresas que tienen la administración, entregan una parte, si es que importan productos, tienen otra empresa que les dedica toda la logística, etcétera. En este caso, cuando no hay trabajadores, pues simplemente no hay 15%. Y procederías a hacer tu cálculo de utilidades para el servicio de rentas internas, la utilidad tributaria, sin esta deducción. Algo que tú acabas de decir, es importante aclararles a nuestros televidentes que el 15% es un gasto deducible
para el cálculo del impuesto a la renta de la sociedad. Es un gasto operacional, es un gasto real que me disminuye mi base imponible para el cálculo de la tarifa de la sociedad o en el caso de aquellas personas naturales que lleven contabilidad. Es un gasto real, un gasto deducible. En el caso de que no se tenga trabajadores, pues no se tiene esta deducción. Correcto. Y evidentemente lo que se tiene que hacer es calcular sin tomar en cuenta un cálculo de una participación a trabajadores. ¿Cuál es la fecha tope? Tú ya nos decías que la fecha tope para pagar las utilidades es ¿hasta qué fecha? Las utilidades se deben pagar hasta el 15 de abril de cada año. Es decir, si las utilidades en este caso estamos para repartir ya el año 2018, tenemos que repartir máximo hasta el 15 de abril del 2019. ¿Sí? Hasta esa fecha tú tendrías para pagar a los trabajadores y sobre todo buscar a tus ex trabajadores. ¿Y cómo se hace el buscar a mis ex trabajadores? A veces puede ser complicado. Puede resultar. Lo que se acostumbra también es una publicación en la prensa, así como también mediante los correos electrónicos, que es obligación de los empleadores tener la base actualizada. ¿Y qué pasa cuando no logro cancelar hasta la fecha este 15%? Y la otra pregunta, ¿y qué pasa cuando no les logro localizar a estos ex trabajadores? ¿Qué pasa con ese 15%? A ver, yo tengo hasta el 15 de abril para pagar. Si no les he logrado comunicar a mis trabajadores y especialmente ex trabajadores, estoy obligado a abrir una cuentita en el Sistema Financiero Nacional en cualquier banco a nombre de la compañía. Y la suma de estos trabajadores que no cobraron las utilidades debo transferir a esta cuenta. Esta cuentita, esto lo debo hacer 30 días máximo, es decir, hasta el 15 de mayo. Y de ahí tiene que permanecer por un año, es decir, hasta el otro 15 de mayo, en este caso sería del 2020. Y los trabajadores tienen este año para acercarse a cobrar directamente. ¿Qué pasa si no cobro hasta el 15 de mayo del 2020? Pierde. El trabajador ya pierde estas utilidades, este 15% no cobrado, y pues yo tengo que transferir ahora a la cuenta que ha designado el IES, porque estos fondos pasan al parte del IES, ¿sí? Para cubrir todo lo que son contribuciones solidarias. Entonces, de ahí yo tengo únicamente 15 días para poder transferir al IES. Esto quiere decir hasta el 30 de mayo, en este caso sería del 2020. En resumen, el trabajador que no puede cobrar sus utilidades, la compañía tiene la obligación legal de abrir una cuenta bancaria en cualquier banco del sistema financiero. Tiene un año calendario para poder retirar estas utilidades. Caso en contrario, esto tiene que generarse una transferencia en los próximos 15 días automáticamente para el IES. Cuando tú me dices para el IES, esto sirve para las contribuciones solidarias. ¿Cuáles son las contribuciones solidarias que nuestros televidentes pues van a estar preguntándose? Claro, una de estas, y que es la fuente de financiamiento de estos fondos, son los aportes de las amas de casas, que recordemos una parte los cubre la unidad económica familiar, es decir, el hogar, y una parte el Estado. Entonces estos fondos sirven para cubrir también el pago de estas contribuciones. En este momento, mi querida Marinés, vamos a hacer un espacio comercial y regresamos. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. ¿Qué tema de tan importancia es hablar de este 15%? Y hay muchas cosas y muchos, y hablemos artículos y normativas que a lo mejor las sociedades, estas personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que tenemos que repartir este 15%, desconocíamos. Una de las dudas que siempre se genera es si las empresas pueden o no pueden tener empleados. Tú nos acabas de decir de una manera muy acertada que no tengo empleados, no tengo esta deducción, pero que obviamente estoy dentro de un tema hablando de legalidad. También hemos conversado el tema de que qué pasa cuando nuestros trabajadores no cobran estas utilidades. Nos has dicho de una manera muy resumida, y yo creo totalmente al amparo de lo que te dice el Código del Trabajo, y sobre todo qué se debe hacer cuando el empleado pues no tiene ese pago, cómo se tiene que este dinero
enviarse al IES para el tema de estas contribuciones solidarias. ¿Cuál es la multa por el no pagar a los trabajadores las utilidades? ¿Hay una multa? Y si es que hay una multa, ¿cuál es esta multa? A ver, primero tenemos para clarificar algo bien importante. Si es que yo no mando al IES en los 15 días que luego tengo de plazo, la multa es el duplo del valor no depositado en el IES. Esto es importantísimo. Estamos hablando que si puede ser, y como ahora no hay tope de utilidades, estamos hablando que si yo tengo $60,000, que no es lo que vinieron a retirar los empleados, yo puedo tener el doble. Así es. Es decir, $120,000 sería lo que yo tendría que enviar al IES por el no pago, o sea, sería esta multa. Correcto, y adicionalmente el Ministerio de Trabajo podría multarme de acuerdo a los instructivos de lo que tiene que ver con las revisiones, si determinara en cambio que yo no pagué simplemente a mis trabajadores, y la multa podría ir, o más bien dicho, para todos son 20 salarios básicos del trabajador en general, desde el empleador o microempresa hasta las empresas grandes, y desde las personas naturales con cualquier ingreso es la multa más alta que tiene los instructivos y el Código de Trabajo, 20 remuneraciones. Esto quiere decir, si una empresa teniendo la obligatoriedad porque generó una utilidad contable, una utilidad financiera y no hizo el reparto a sus trabajadores, el Ministerio del Trabajo le va a sancionar con la multa más alta, que son 20 remuneraciones del trabajador en general. Así es. Y este es el tope más alto. ¿Y cómo llega el Ministerio del Trabajo a enterarse que tenemos compañías que no están cumpliendo? Mira, bueno, acá tenemos básicamente dos medios para saberlo. El uno es por denuncia del trabajador, ¿sí? Entonces, en el Ministerio de Trabajo, como no es el ente competente técnico para revisar estas cifras si es que se han generado, le va a solicitar al SRI que entre en una determinación tributaria para ver si es que ha tenido o no utilidades y cómo se generan. Y una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta hoy en día es que a partir del cambio de la Ley de Justicia Laboral, es decir, el 20 de abril del 2015, es obligación del SRI en todos los procesos de determinación fiscal, ¿sí? En los actos ya en firme, tú en eso ya lo sabes muy bien, tienen que decirme cuánto es la afectación por el 15% de trabajadores. Entonces el SRI le notifica al Ministerio de Trabajo cuánto es las diferencias a favor de ellos, y luego el Ministerio de Trabajo notifica a los empleadores para que cancelen estos valores. Y ahí tiene un plazo máximo para pagar a sus ex trabajadores y trabajadores este 15%, más los intereses a la tasa activa de mercado más alta desde la fecha que hubo obligación. Estamos hablando que esta alianza estratégica entre el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas no es una alianza que simplemente se basa en un acuerdo interinstitucional, sino que está plasmado en el Código del Trabajo. Es correcto. Es decir, que en un proceso de determinación fiscal, si existe alguna partida que afecta a esta utilidad contable y se genera una mayor participación a trabajadores, es obligación del Servicio de Rentas Internas comunicar pues, al Ministerio del Trabajo para que ellos hagan pues, sus acciones respectivas y se pueda dar cumplimiento al pago correcto de este 15% de nuestros trabajadores. Quiero que me digas brevemente cómo se reparte este 15% cuando tenemos servicios complementarios. Pero antes de entrar al tema de cómo se reparten los servicios complementarios, ¿qué son los servicios complementarios? Bueno, los servicios complementarios son actividades complementarias o auxiliares a las actividades principales de las empresas usuarias, y básicamente tenemos 4: seguridad y vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza. Es decir, que un guardia de seguridad que le presta la seguridad a mi compañía, que viene por un servicio prestado por una empresa que no es parte de la compañía, en donde voy a tener una factura, voy a tener una retención, va a estar grabado con IVA. Pero ¿qué pasa con estos guardias que prestan la vigilancia en mi compañía? ¿Tengo que repartirles? Es obligatorio. Es obligatorio, uno por mandato 8 y otro también por la modificación en la Ley de Justicia Laboral, que desde mi punto de vista personal hace honor a su nombre. Es, yo diría, de los pocos puntos que hace su nombre a la Ley de Justicia Laboral. ¿Cómo va este procedimiento? De una manera también muy rápida. Yo tengo obligación de compartirles, como tú dices, al personal que prestó los servicios en mi empresa.
para lo cual los representantes legales de las empresas de servicios complementarios deben entregar hasta el 31 de enero de cada año la información de su personal que prestó servicios para mí. Sea que el empleado haya rotado, haya salido, se encuentre activo, no se encuentre activo, vamos a poner el ejemplo, ese guardia de seguridad. Correcto, entonces justamente, ¿qué me va a mandar? El tiempo que prestó servicios para mí, sus cargas familiares durante el ejercicio fiscal hasta el 31 de diciembre. Yo tengo que repartirle a él, obviamente, por el tiempo que él prestó los servicios para mí y así de cada guardia. Es decir, se lo considera para el cálculo como que fuera un trabajador más. La usuaria obviamente revisará la información, si es que ve que existe alguna inconsistencia, alguna diferencia, le pide que corrija y entregará este reporte ya correcto hasta el 15 de febrero. Luego, ya con toda la información correcta, procedo a hacer el cálculo para el global de mis trabajadores. Por ponerte un ejemplo, tengo 90 trabajadores en nómina y 10 guardias de seguridad, tomando el ejemplo de los señores guardias de seguridad. En total, ¿a quién tengo que repartir? A 100. Es decir, que para efectos del cálculo de estas utilidades, de este 15%, tengo una nómina propia de 90 y 10 de servicios complementarios. Tú acabas de decir algo que comparto contigo plenamente: justicia laboral. Ese personal que está en nuestra compañía y que nace por el concepto del mandato 8, que está acompañándonos en el día a día, que está incluso paralelo a nuestra misma jornada de trabajo, pero que es un servicio complementario, tiene derecho a estas utilidades. Y tiene el derecho como que fuera un trabajador. Y hablemos que para el tema de utilidad sería un pseudo trabajador. Comparto contigo y estoy totalmente de acuerdo de que se tenga que generar una participación en estos temas de los servicios complementarios. Algo que también es importante y que quisiera que tú nos puedas orientar: ¿qué pasa con el mandatario externo, ese representante legal? Ese que tiene una relación con la compañía, no por el tema laboral, sino por el tema de un derecho común, que en el artículo 308 del Código del Trabajo pues establece incluso al mandatario externo. ¿Tiene derecho a ganar utilidades? No, él no es trabajador por el hecho de no ser trabajador, como tú nombras en el artículo 308. Nos dice que cuando tenga poder general para representar y obligar a la empresa, será considerado como mandatario, y que las relaciones la vea por el derecho común, por el derecho civil. Entonces, en derecho civil no tienen derecho a estas utilidades. Si es que yo quisiera darle una bonificación a estos gerentes, yo debería darle como lo que es una bonificación. Y ahí es importante considerar que se la debe dar luego de obtener el 15%, este valor. Entonces ellos no tienen derecho y cualquier bonificación tendría que darle voluntaria. Hay que tener mucho cuidado si la empresa le consideró a él, porque me podría generar un problema con los trabajadores que me pueden reclamar que les estoy disminuyendo su valor por incluirle a él. ¿Este 15% de los trabajadores se aporta al IES? No entra dentro de la materia gravada para el IES, como tú dijiste, sí para materia tributaria. Igual para los servicios complementarios tendrán que tributar también sobre esos valores. Es un ingreso gravado para el fisco porque es un ingreso de fuente ecuatoriana, amparado en el artículo 8 de ingresos de fuente ecuatoriana, pero es un ingreso exento para el IES de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Seguridad Social. Es decir, no se tiene que aportar al IES este 15% de los trabajadores. Una de nuestras últimas preguntas, mi querida María Inés, es ¿qué pasa cuando yo recibo bonificaciones mucho más altas que este 15%? Vamos a suponer que soy un gerente comercial, un gerente de ventas y tengo una bonificación mucho más grande que el 15% que yo tengo que cancelarles a mis trabajadores. ¿Qué pasa con esta persona en el tema del cálculo de nuestro 15%? Bueno, cuando estamos hablando que son de gerentes administradores, estas bonificaciones tienen que calcularse, tal cual habíamos dicho para el gerente, que fue el ejemplo, luego de calculado el 15% de trabajadores, es decir, sin esta afectación. Cuando son, en cambio, anticipos de utilidades a trabajadores, pues yo procederé a pagarles la diferencia cuando corresponda a la fecha de pago. Mi estimada María Inés, quisiéramos que nos des un mensaje a todas esas sociedades, a todas esas personas naturales, que tenemos que comenzar a preparar nuestro cálculo del 15% y que sobre todo tenemos un mandato constitucional y legal y laboral que tenemos que cumplir con el pago a tiempo de este beneficio para nuestros empleados en relación de dependencia. ¿Qué les puedes decir a todas las personas que te están mirando?
Bueno, yo lo que les diría es que tienen ya ahorita en la marcha ir haciendo los cálculos, determinar ya su contabilidad, en su contabilidad su utilidad contable, que consideren correctamente, no se inflen de gastos que a la larga sabemos que podrían ser determinados por parte de la administración tributaria, es decir, por el 15% que les corresponda, que utilicen los datos correctos, que con tiempo pidan a los trabajadores lo que tienen que ver con cargas familiares, y de igual forma que tengan ya previsto si es que los trabajadores no cobraron en la cuenta a la que van a abrir. Y también es una buena opción pagar a todos con transferencia bancaria. Con eso me evitaría tener que todo cualquier este riesgo, procedimiento, ¿no? Y es procedimiento incluso de abrir, porque pagaría vía transferencia bancaria a trabajadores y ex trabajadores. La explicación de Marinés, como siempre, sumamente clara, y para mí en Tributación de hoy, el tenerte como invitada, que es la segunda vez que nos visitas en nuestro querido programa, el hablar un tema de gran importancia como es el reparto de las utilidades, y con una experta en el ámbito laboral, Marinés de Vargas, quiero agradecer tu presencia y como siempre comprometerte en el futuro para muchos temas más. El ámbito laboral es un tema totalmente, yo digo, apasionante, pero que sobre todo requiere que nuestros contribuyentes, nuestras empresas, nuestras personas naturales estemos totalmente, yo digo, capacitados y actualizados con el único objetivo: evitar riesgos laborales, evitar riesgos tributarios, riesgos financieros. El tener una contabilidad sana, el tener a tiempo nuestras obligaciones en todos los ámbitos hacen que tengamos cada vez una empresa más grande, más sana, pero el Ecuador que todos necesitamos. De mi parte, qué gusto nuevamente tenerte en nuestro programa, y como siempre, les espero en una edición más de Tributación de hoy. Muchas gracias. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.